Benvenuti tutti, qui finisce il mio italiano. Il professore Cerdeira mi ha vietato di parlare in italiano perché dice che il mio italiano è terribile, como pueden comprobar. No obstante, me voy a ayudar de PowerPoint para que lo he puesto en italiano, espero que no tenga muchas faltas, para que los oyentes italianos puedan seguirme con más facilidad, porque además mi disertación va especialmente dirigida a ellos, puesto que lo que aquí básicamente voy a exponer es la situación. Me tengo que retraer un poco, yo diría, el día pasado dije un tanto caótica, hoy tenemos a la profesora, a una defensora del sistema actual español y me cuesta más trabajo decirlo, pero un tanto caótica del ordenamiento del Estado español. Sí, pero no todos los... Le está diciendo que yo también soy un poco catalana, pero no todos los catalanes pensamos lo mismo. Si necesario, medio, yo luego. Bien, en realidad en esa capacidad de equivocarnos, pero también de improvisación que tenemos los mediterráneos, pues mi disertación no estaba en el primer bloque, por eso yo me he desconcertado antes un poco, sino que debo estar en la primera del segundo bloque. Es decir, voy a hablar concretamente, como ha dicho el profesor Cerdeira, de la situación legislativa de la mediación familiar, especialmente en España, aunque alguna pequeña referencia haremos a Europa. No se preocupen que son 10 minutos, porque no voy a entrar en el fondo, sino que les voy a presentar, grosso modo, el panorama legislativo en esta materia, tanto en la comunidad, después en Europa y para pasar un poco al sistema español. Esto me está haciendo alguna jugarreta, espero que no me haga muchas. Debe ser un programa de PowerPoint distinto al mío. Aquí hay algunos símbolos que no tenían que estar de esta manera. Bien, como les digo, simplemente voy a presentarles, especialmente a los participantes italianos, el panorama legislativo sobre materia de mediación familiar. ¿Qué normas existen? No el contenido de las mismas, que algunos se expondrán aquí por otros participantes. Vamos en primer lugar con la normativa comunitaria. Hace ya bastantes años, probablemente ustedes lo saben, que la Unión Europea viene recomendando el empleo de la mediación como medio para la resolución de conflictos familiares. Y desde 1986 se ha venido trabajando en distintos foros constantemente en ello. Ahora bien, norma específica, solo contamos con esta directiva que tienen ustedes aquí delante, que regula ciertos aspectos de la mediación familiar en materia civil y comercial o mercantil, como decimos nosotros preferentemente. Al incluir materia civil, incluye, lógicamente, la mediación familiar. Pero el ámbito de esta directiva es un ámbito muy determinado. Establece las líneas básicas que deben seguir los Estados miembros de la Unión Europea cuando el conflicto es, como dice la propia normativa, transfronterizo. Que en rasgos muy generales, porque habría que analizarla con detalle, significa que están implicados en el conflicto personas de distintos países, bien de distintas nacionalidades o incluso puede considerarse que residen en distintos países. Vamos a Europa. Este es el mapa de la comunidad y cabe señalar que cada vez son más los países que aceptan la vía de la mediación familiar para la resolución de conflictos familiares. No todos cuentan con leyes específicas de mediación familiar que contemplen todos los aspectos de ese tipo de mediación, sino que es muy frecuente encontrar referencia a la mediación familiar como forma de resolución de conflictos en distintas normas.
Normas procesales, desde luego, pero también normas referentes a la crisis matrimonial, a la separación, al divorcio, normas referentes a la patria potestad, normas referentes a la protección de menores, y esto hace que no siempre sea fácil detectar dónde están esas normas y qué países tienen normas de mediación familiar. Ahora bien, sin duda, puede que haya otros, pero sin duda tienen normas de mediación familiar Gran Bretaña, sus 3 divisiones, Gales, Escocia e Inglaterra, que además fue la pionera, se reflejó en Estados Unidos, fue uno de los pioneros. Francia, Alemania, Bélgica, Noruega, Portugal y, como saben ustedes, también Italia. ¿Y qué ocurre con España? ¿Tiene España o no tiene norma de mediación familiar? Pues bien, España requiere un capítulo aparte, como les he dicho, porque tenemos una situación muy particular. Para entender la situación actual española, hay que hacer un mínimo excursus por la historia, presentar mínimamente la historia. En España, hasta finales del siglo XV, no fue un único estado, sino que estaba dividida en estados independientes, se llamaban reinos porque estaban bajo la potestad de un rey, y la particularidad que tenían es que cada estado tenía, cada reino independiente tenía su propio órgano creador de normas, el que fuere, y en cada momento, y consiguientemente su propio ordenamiento jurídico. A final del siglo XV, los famosos, espero que también para los italianos, reyes católicos, unificaron y crearon lo que hoy llamamos España, crearon el Reino de España y quedó bajo el mando de un solo rey. No obstante esa unificación, se mantuvieron durante mucho tiempo los distintos órganos de creadores de normas, ya los podríamos llamar los distintos parlamentos, porque, sobre todo como posibilidad de crear normas en el ámbito privado, porque la unificación fue básicamente en el ámbito público, es decir, se unificó especialmente el ejército, las finanzas y la administración. A partir del siglo XVIII y en distintas ocasiones hasta prácticamente hace 30 y tantos años, quien ha estado en el poder ha ido suprimiendo o ha suprimido los parlamentos y ha impuesto un único parlamento para todo el Estado, que estaba situado en Madrid y que nosotros denominamos las Cortes Generales. Supresión de parlamentos conlleva, si no la supresión de la diversidad legislativa en todo caso, sí por lo menos la supresión de la posibilidad de crear nuevas normas jurídicas. Ahora bien, eso siempre ha sido una imposición, no ha sido nada voluntario por parte de las distintas zonas de España. Por lo tanto, la diversidad ha continuado latente en las diversas zonas españolas. ¿Qué ocurre hoy? ¿Cómo es la situación actual? Pues bien, hay que recordar que España sufrió durante 40 años prácticamente, casi 40 años, una dictadura opresora. Desde el año 36 al año 75 se impuso la unificación, era la España una, además de grande y libre. Lo de grande y libre no era cierto, pero lo de la una, por lo menos teóricamente, formalmente se consiguió, y se prohibió cualquier diversidad, hasta el punto de que incluso se prohibió la posibilidad de aprender la lengua materna en las escuelas, solamente se hablaba español o castellano, como dicen el resto de los españoles que tienen su propia lengua, la lengua de Castilla. Finaliza la dictadura y ¿qué ocurre? Pues como todo lo que ha estado aplastado, se abre la tapadera y explota. Y el problema de la diversidad salta con fuerza y con un añadido, que se reivindica la diversidad
y la autonomía, por lo menos cierta autonomía, no solo la de aquellas zonas que tradicionalmente habían sido distintas, sino en toda España, en todas las zonas de España. Se multiplica el deseo de diversidad y la reclamación de autonomía. Hasta el punto de que la Constitución vigente hoy en día, la Constitución que data de 1978, configura a España como un Estado cuasi federal que denominamos el Estado de las autonomías. Crea una serie de comunidades autónomas, cada una con su propio Parlamento y, por lo tanto, cada una con la potestad, con competencia para crear sus propias normas jurídicas. Y aquí volvemos al mapa. Esto que tengo aquí, que ven ustedes, es España, probablemente para ustedes y en general para todos los europeos. Pero ahora les voy a enseñar lo que es España para los españoles. Es esto. No son regiones al modo italiano o al modo francés. Son auténticos pequeños estados con sus propios parlamentos y sus propios ordenamientos jurídicos. Y yo se los cuento, no hace falta que lo cuenten ustedes. Son 17 parlamentos distintos, 17 mini-estados distintos, con 2 ciudades autónomas que conservamos en el norte de África, que no me atrevo a criticar que las conservemos porque aquí el profesor es precisamente de Ceuta, aunque muchas veces me pregunto qué hacemos nosotros reivindicando Gibraltar y teniendo eso ahí, y lo digo entre otras cosas porque estamos hoy peleados con Inglaterra por culpa de Gibraltar. En fin, este es el panorama que tenemos en España, es decir, un total de 20 parlamentos, 17 de las comunidades autónomas, 2 de las ciudades del norte de África y el Parlamento del Estado español que radica en Madrid. Es decir, seguimos manteniendo las Cortes Generales. La existencia de esta diversidad de parlamentos ha obligado, y así lo establece la Constitución, a hacer una distribución de competencias. Es decir, hay competencias estatales, el Estado puede legislar sobre determinadas materias y las comunidades sobre otras. El sistema requeriría mucho tiempo explicarlo, no les voy a aburrir ni cómo se determinan esas competencias ni cuáles son concretamente porque sería muy prolijo. Pero sí les quiero señalar 2 datos importantes, 2 datos que yo creo que tienen relevancia en el ámbito que estamos abordando y sobre todo cuando hablamos de la mediación internacional. En primer lugar, el primer dato es que no todas las comunidades autónomas tienen las mismas competencias. Concretamente, en materia de derecho civil, solo algunas comunidades autónomas pueden legislar. Aquellas que tradicionalmente tuvieron y mantuvieron su propio derecho civil. En las demás comunidades autónomas que no tienen esas características, que además son las comunidades autónomas realmente con una base tradicional, porque las demás comunidades, muchas de ellas son puramente artificiales, algunas de ellas son muy pequeñitas. Fíjense ustedes en La Rioja, que está ahí sola porque no ha tenido unidad natural con nadie y se ha quedado sola. Entonces, para el resto de las comunidades autónomas que no tenían su propio derecho civil, se aplica el derecho del Estado, es decir, lo que nosotros llamamos el derecho común, que básicamente está en el Código Civil. Bien, ¿por qué les hago esta específica referencia? Bueno, estas son las comunidades con su propio derecho civil. Las que están en verde son las que tradicionalmente han tenido derecho civil y lo han mantenido. Las que están en azul son las que reivindican un derecho civil que estaba prácticamente desaparecido, por no decir que desaparecido del todo. Ya les digo, ¿por qué les hago referencia a esto? Pues porque la mayoría o las materias propias de mediación familiar están básicamente conectadas con el derecho civil. Este es el ámbito de aplicación de la mediación familiar. Situaciones de crisis conyugal,
situaciones de crisis de uniones de hecho y otros conflictos familiares que son sobre todo conflictos intergeneracionales. Mayoritariamente son materias de derecho civil. Con lo cual ustedes tienen que saber que para resolver un conflicto familiar entre dos españoles o entre un español y un extranjero, es decir, un español y un no español, desde nuestro punto de vista extranjero, desde su punto de vista, si es italiano, nacional, no basta con tener en cuenta que un sujeto es español, que tiene nacionalidad española, sino que habrá que tener en cuenta a qué ley civil está sometido ese sujeto. Porque la solución, los instrumentos que tengamos, legales que tengamos que manejar, pueden ser distintos y en ocasiones bastante distintos, sobre todo en lo que se refiere, por ejemplo, al régimen económico matrimonial. Por lo tanto, la distribución de bienes como consecuencia de una crisis. Hay un segundo dato que les quiero también destacar. El primero, como les he dicho, es que no todas las comunidades pueden asumir las mismas competencias. El segundo dato es que las comunidades no siempre respetan la distribución de competencias establecida en la Constitución. ¿Y qué ocurre cuando eso no se respeta? Pues cuando se trata de materia de derecho privado, el Estado suele ser muy permisivo, suele no hacer casus belli con ello y se reserva las fuerzas para asuntos más complejos o de materias más cruciales, como por ejemplo materias sobre relaciones internacionales, ejército, materia fiscal, etc. La pregunta entonces es: ¿son competentes las comunidades autónomas en materia de mediación familiar? Pues habría que analizarlo con detalle, habría que analizar con detalle qué competencia en materia civil tiene cada comunidad autónoma. Algo ya les he dicho antes. El caso es que lo sean o no, este es el panorama actual en España sobre mediación familiar. Lo que está es el mismo mapa autonómico de antes. Lo que está en negro son las comunidades que no tienen su propia ley. El resto de las comunidades, son 11, el resto de las comunidades tienen, sea dentro del ámbito constitucional o sea excediéndolo, una ley de mediación familiar propia. Y esto, y ahí es donde yo no me atrevía, pero se lo tengo que decir a la profesora Laurova, a mí esta diversidad sinceramente me parece un poco un disparate, porque complica muchísimo la solución de cualquier cuestión, sea teórica o sea práctica. Es verdad que nuestra Constitución nos da esa posibilidad, pero sinceramente creo que en este punto España va un poco a contramano de Europa. Europa trata de unirse y nosotros nos diversificamos porque somos todos muy particulares, muy individualistas, muy particularistas. No es, vamos a ver, el problema no explota o no, más o menos nos sostenemos. ¿Por qué? Pues porque en definitiva tampoco hay tanta diferencia entre unas normas y otras. Si se leyeran todas despacito, en su esencia son muy parecidas. Me refiero no ya a las normas de mediación familiar, sino a muchas otras normas que han ido surgiendo en el ámbito del derecho privado, que es el que yo conozco. En fin, esta es nuestra España y es lo que quiero que ustedes sepan, y sepan que tienen que tener en cuenta cuando tengan cualquier relación jurídico-privada con un sujeto español. No basta con que sea español. ¿De dónde es ese sujeto concretamente? Pregúntenle ustedes lo que es la pequeña nacionalidad que nosotros tenemos. ¿Qué vecindad civil tienes? Y entonces averigüemos si tiene su propia normativa. Bien, nada más, con esto termino. Muchas gracias a todos por su atención.